Vamos dar início a esse Vamos webinar. a empezar nuestro webinar, tan esperado por el ICC y por todos los miembros del ICC. Estamos esperando las últimas conexiones. Por favor, a aquellos que no logren conectarse, avísenos. Aquí hay gente de otra parte tratando de conectarse. Muchas gracias a los traductores, porque este es uno de los grandes desafíos al hablar a toda Latinoamérica sobre las iniciativas que el ICC ha realizado. Y yo, como miembro del Consejo de Administración hace 6 años, y en conjunto con AC Camargo, con la COG y con tantas otras personas que están aquí apostando aquí en nuestro webinar, este puede ser una actividad importante, el registro del cáncer, y también gracias a FEMAMA. Es una necesidad, este registro obligatorio, es una necesidad básica para que podamos conversar sobre cáncer. Voy a iniciar hablando un poco del ICC. Entonces tenemos aquí las oportunidades de compromiso en el World Cancer Congress, que va a ocurrir en Malasia, y es el evento que congrega a toda la comunidad de cáncer en el mundo. Así tengo más libertad con este micrófono. Este año tendremos un eslogan, digamos así, una palabra de orden, que es necesitamos de refuerzo, de fortalecernos para proporcionar lo que tenemos que proporcionar, que es la reducción de la mortalidad por cáncer hasta 2025 de 2.5 millones de muertes. Nosotros tenemos que lograr esa meta juntos. Sobre el ICC. El ICC es una organización mundial que existe desde 1933 y hoy tiene más de 1.000 miembros en 166 países. La adhesión a esta institución, que es para los miembros y de sus miembros, se ha triplicado desde 2010. Y para enfatizar, nosotros somos una institución con varias alianzas y no solo miembros, sino también 50 aliados entre organizaciones de cáncer, fundaciones y empresas del sector privado. Siempre compartiendo el mismo valor. Tiene que ser bueno para todos. También somos los miembros fundadores de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles desde el año pasado, cuando se convirtió en una alianza en sí. Antes, esta asociación estaba conectada a ICC. Las áreas de interés son la convocación de la comunidad de cáncer para que tengamos esta fuerza y podamos impulsar cambios en la escala mundial. Cada citación es uno de nuestros grandes, o es la base de todo, para hacer que los miembros del ICC trabajen juntos. Entonces nosotros proporcionamos herramientas y habilidades innovadoras para ayudar a las organizaciones a trabajar mejor. Y siempre, claro, tratando de trabajar en un nivel siempre superior. Una de las cosas más importantes es el liderazgo en advocacy, representando a los pacientes, a toda la comunidad de cáncer ante las agendas globales de la salud y de desarrollo.
tenemos el compromiso de ampliar, además, más allá de la salud, la cuestión del cáncer, llevar este tema a todas las otras áreas que están correlacionadas con el asunto. El número es creciente, el número de la membresía. Somos 211 miembros solamente en Latinoamérica y espero que todos estén conectados. Son 37 sociedades de cáncer y 22 hospitales, 108 grupos de apoyo, 5 asociaciones profesionales y 6 agencias gubernamentales. Este es uno de los motivos por los cuales estamos aquí. Nuestro objetivo es integrar a todos los miembros del ICC para formar un bloque. Tenemos que pensar más en Latinoamérica como un bloque. No solo para que seamos representados, sino también para hacer que nuestra voz sea escuchada. Entonces, los puntos importantes del Congreso Mundial, hablando específicamente de Malasia de 1 a 4 de octubre. Se trata de un congreso a donde la mayoría son miembros y también tenemos personas que no son miembros y la industria también participa. Aquí se puede notar que en Ginseng en 2010 fue el primero congreso en el que participé. Después en 2012 en Montreal tenemos 2.000 personas y después en 2016, 2.700 personas en París. El año pasado quebramos todos los récords, mucho por encima de lo esperado. Y este año será en Malasia. Existen varias maneras de poder optimizar el viaje hasta Malasia en grupos. Así podemos conseguir descuentos. En Malasia vamos a discutir varios abstracts. Ya hay varias personas en el programa, pero nosotros tenemos que entender que la idea es reducir las tasas de mortalidad existentes. Vemos que el beneficio de ser un miembro va mucho más allá de ser miembros de una organización mundial, porque nosotros siempre estamos intercambiando ideas. Nosotros estamos tratando de todas las maneras posibles promover esta voz a favor de los pacientes. Nosotros no queremos que nos vean como un problema adicional para la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros tenemos las soluciones y por eso es importante tener esta unión. Y una vez más, agradezco la oportunidad que Next Frontiers nos ha proporcionado para poder hacer que nuestra voz se escuche en Latinoamérica y también en Ginebra. Nosotros tuvimos una reunión con el comité de membresías esta semana y en donde difundimos este evento. Nos lamentamos no estar en más idiomas que español y portugués. Bueno, aquí es la aldea global. Nosotros estábamos 50 personas de FEMAMA en París y todo el mundo andaba por todas partes, a veces incluso disfrazadas. Pero esto trae una alegría al Congreso, porque aquí no estamos hablando de tristeza cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de posibilidades de supervivencia, de no perder más oportunidades, de reducir las muertes innecesarias. Hay ofertas especiales para los congresos y también tenemos este pabellón del grupo de pacientes. Es una estructura grande y este año nos estamos organizando para compartir este pabellón para poder soportar los costos. Quien esté aquí o en línea y quiera participar para compartir el uso del pabellón es interesante porque así podremos aparecer como bloque. Después vamos a hablar como la estructura organizacional y vamos a navegar en el
tratamiento del cáncer y después vamos a transmitir más las voces de los pacientes. En este pabellón ocurren varias cosas en conjunto. El proyecto de la reunión regional de los miembros del ICC de Latinoamérica ocurrirá el miércoles del 4 de octubre en el Salón Municipal del Centro de Convenciones, el 3 de octubre, de las 3:20 a las 6:50, a las 4:50. Nosotros podemos contribuir para moldear el tema de la reunión regional e envíe su iniciativa colaborativa hasta el 8 de junio. Los 2 mejores estudios de casos se seleccionarán para presentarlos en la reunión regional y le vamos a dar preferencia a ejemplos innovadores de colaboración multisectorial entre sociedad civil, industria y gobierno trabajando en conjunto en ámbito nacional, regional o internacional. Entonces, atención, aún hay tiempo para participar o para contribuir para moldear el tema de la reunión regional. Y este webinar es una de las iniciativas de colaboración para que el registro del cáncer sea uno de los temas de la reunión. Ahora ya para terminar, las reuniones regionales ya ocurrieron en África, Asia, países del Mediterráneo, Europa y faltan América del Norte y colaboraciones, y ahora estamos teniendo este webinar de Latinoamérica como una reunión preparatoria para la reunión regional de Latinoamérica. Ahora vamos a hablar sobre estas cuestiones que afectan a todos los participantes, tanto los que están en línea como los que están aquí presencialmente. Y vamos a hablar entonces sobre el registro del cáncer y la importancia de los datos en el control de la enfermedad. Primero vamos a escuchar al primer ponente y solo vamos a discutir al final. Entonces el doctor Víctor Viana está aquí con nosotros, director médico de la C. Camargo, y por favor entren en línea con sus preguntas. Aquí tenemos un moderador del webinar. El doctor Gustavo es presidente, oncólogo, presidente del Latin America Cooperative Oncology Group, conocido como LACOG, y hablará sobre cómo vamos a generar datos reales de los pacientes y cuáles son las oportunidades para mapear los obstáculos y promover una reducción del impacto de la enfermedad. La doctora María Paula Curado es jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital AC Camargo y nos hablará sobre la experiencia exitosa del hospital en la elaboración de registros hospitalarios en Brasil. Y yo después voy a hablar un poco sobre la actuación del tercer sector en las alianzas para poder implementar el registro obligatorio de cáncer en Brasil. Gustavo, por favor. Voy a hablar despacio. Vamos a hablar un poco sobre la cuestión del registro de cáncer, que es muy importante en los países desarrollados. Estados Unidos tiene 80% de los datos de registro de cáncer, Europa de 30 a 40%, y después mostraré los datos de Latinoamérica. Pero vamos a hablar específicamente, y esto tiene que ver con el registro de cáncer, sobre el Real Old Data. Vamos a entender la importancia de generar datos de la vida real para mejorar el acceso a tratamiento de pacientes con cáncer. Este es el caso clásico.
Todos conocen este tipo de aplicación de nuevas tecnologías en el tratamiento diagnóstico del cáncer. Entonces, si ustedes ven en los manuales, vemos que aquí en el tope del triángulo tenemos los estudios clínicos aleatorizados, después del desarrollo de varias etapas, que definen cuáles son los mejores tratamientos para los pacientes. Pero la pregunta básica es, ¿será que los datos de los estudios clínicos se aplican a la vida real? Y aquí empezamos entonces la ponencia. Vamos a hablar de la necesidad de generar datos de la vida real en el cáncer. Entonces, en la primera parte vamos a entender por qué es importante para la práctica clínica. Tenemos que entender cómo al paciente se le trata en Recife, Porto Alegre, Colombia y otros países. Tenemos que ver cuál es la seguridad fuera de un estudio clínico, porque no es un paciente seleccionado como el de los estudios clínicos. También vamos a hablar de la eficacia del tratamiento, porque cómo va a ser la eficacia en pacientes con más comorbilidades y cuánto cuesta ese tratamiento en un país de primer mundo y cuánto cuesta en un país subdesarrollado, porque el precio de los medicamentos es exactamente igual. Los beneficios y los riesgos, la cuestión de la enfermedad y los biomarcadores tumorales definidos para los tratamientos del cáncer y su prevalencia en un país. Aquí voy a mostrar datos bien interesantes. Y por último es esto, que esto es lo que ocurre en todo el mundo, en términos de la calidad del tratamiento de los pacientes. En cantidades, tenemos que tener medidas cuantitativas para saber si el hospital en el que yo trabajo obtiene los mismos datos de supervivencia de los pacientes con cáncer de mama que un hospital americano de alto nivel. Entonces vamos a empezar a ver cosas muy interesantes. El tratamiento anti-HER2 para pacientes con cáncer de mama está bien definido. Por ejemplo, trastuzumab es un tratamiento que aumenta las probabilidades de cura, pero en la vida real, este es un dato americano. Vemos que pacientes con más de 75 años en la práctica médica, ellos tienen menor probabilidad de recibir ese medicamento, trastuzumab, y pacientes negros y más añosos tienen la probabilidad de no recibir este medicamento adyuvante, que es importante para curar la enfermedad. Aquí lo pueden ver por estadio clínico, pueden ver blancos y negros, hay una diferencia. Entonces aquí empiezan a aparecer las diferencias en la vida real y por eso es importante recolectar los datos de la vida real. Aquí hay un segundo real que quería mostrarles también. Hay una diferencia en términos de mortalidad por enfermedad entre los pacientes que participan en un estudio clínico y aquellos que no están en un estudio clínico. Básicamente, tenemos algunos datos de la literatura que sugieren que no hay diferencia. Entonces, el tratamiento aprobado como monoterapia con un nuevo medicamento teóricamente tendrá la misma eficacia en el estudio clínico y en la práctica clínica. Pero ahí empezamos a entender una cosa. ¿Qué pacientes entran a los estudios clínicos? Hay varios artículos sobre esto. Ya presentamos un artículo del año pasado en el Congreso Mundial del Pulmón que mostraba que nuestros pacientes con cáncer de pulmón del hospital de nuestra universidad, el 65% no serían candidatos para entrar en protocolos de inmunoterapia. Esto es solo el inicio, hay muchas cosas más. Y sabemos que 30% de los medicamentos en los Estados Unidos, creo que en Brasil es lo mismo, se usan en indicaciones off-label, o sea, indicaciones usadas fuera de su indicación aprobada. Un medicamento para cáncer del pulmón lo uso para cáncer de riñón, o un tratamiento que estaba fuera de la dosis correcta. Entonces, un paciente añoso, en vez de aplicarle 1000, le aplicó 500, porque es añoso. Entonces, en la vida real esto ocurre en 30% de los casos. Y esto tiene un costo, que es de 2.5 mil millones de dólares en medicamentos usados fuera de la indicación. Estos son datos recolectados en la vida real y ahí empezamos a entender la cuestión de la farmacoeconomía.
y que lo que pasa mucho con el uso de fuera de la indicación en Brasil, con los paneles de secuenciación genómica, muchos médicos piden para algunas enfermedades en donde no tienen otra oportunidad de tratamiento una secuenciación del paciente para ver si tiene algún biomarcador, algún nuevo medicamento aprobado para el pulmón, pero no para sarcoma. Y este es un estudio francés y también hay un americano publicado este mes. Hicieron la secuenciación de los pacientes para varios marcadores fuera de indicación y los médicos daban el tratamiento para ese marcador o un tratamiento estándar. Entonces no hubo diferencias entre tratar al paciente fuera de la indicación, incluso con un marcador positivo, vis-a-vis al tratamiento estándar que recibiría. Entonces se inició y ustedes van a ver algunas plataformas. Aquí voy a mostrar las principales plataformas de registro. No son registros de cáncer clásicos, son plataformas de registro que se están implementando principalmente en Estados Unidos. Este es un registro llamado el Cancer Link, es de la Sociedad Americana de Oncología, que se justifica por lo siguiente. 1,7 millones de casos nuevos de cáncer en los Estados Unidos. Latinoamérica es más o menos 1 millón de casos. Sin embargo, solo el 3% de los pacientes acceden a los estudios clínicos. Es decir, nosotros queremos comprender si el 97% de los pacientes que no ingresaron en los estudios clínicos, cómo reciben el tratamiento, cuál es el beneficio de la enfermedad y la prevalencia de los marcadores. El 40% de los pacientes en los Estados Unidos con cáncer de riñón no entraría en los estudios clínicos de cáncer de riñón. El 10% de los pacientes que ingresaron en los estudios clínicos en los Estados Unidos eran negros. Entonces, la población americana, el 25% de la población son negros. Entonces, los que accedieron a los estudios clínicos tenían más de 65 años. Sin embargo, el 25% de la población tiene más de 65 años. Entonces, ahí empezamos a comprender la idea del estudio clínico y luego de la vida real de esos pacientes. Aquí vemos una segunda plataforma que es el TAPUR, también de ASCED, de CancerNet, y aquí básicamente funciona de esta manera. Todos los pacientes ya probados, analizados por algún marcador tumoral que recibieron algún agente blanco, un target, el médico puede incluir la información de este paciente en esta plataforma y luego la idea es aunar varias instituciones americanas, que son más o menos unas 300 al total con varios pacientes, y luego podemos entender si algunos pacientes con enfermedades distintas de aquella indicación tienen resultados distintos. Son varios datos y luego aquí tenemos las justificativas de los beneficios a los pacientes, investigadores, comunidad, industria farmacéutica y luego los reguladores que les mostraré al final. DUI-SA es otra plataforma también que los investigadores ingresan informaciones, está más centrado en términos de seguimientos de las enfermedades con enfermedades más raras como sarcoma, cualquier otro tipo, y aquí se hace un estudio de secuenciamiento de marcadores y esta información se ingresa, se añade a esta plataforma. Vemos si hay algún fármaco que sería ideal o si hay alguna respuesta de algún paciente, por ejemplo en China, que sea y que se pudiera utilizar en las otras partes del mundo. Entonces aquí se refiere a recolección de información de la vida real de investigadores de varias instituciones para intentar comprender el cáncer. Entonces, ¿cuál es el papel de estos grupos cooperativos en términos de este trabajo? Aquí les muestro los trabajos internacionales. Tenemos un grupo brasileño también, que es la COG de Latinoamérica, que es la COG, que se denomina, y la importancia de este grupo. Nosotros somos en 250 miembros en 16 países, son investigadores, y estas figuras que pueden ver son las fotos de los hospitales de Latinoamérica. En Perú, Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, en México, Instituto Nacional del Cáncer, INCA en Brasil, OICESP, por ejemplo, y grandes instituciones con gran volumen de
pacientes y luego de esta manera tenemos esta figura, es decir, son 250 miembros en 150 hospitales y son 30.000 nuevos casos de cáncer al mes. Entonces es un volumen gigantesco de pacientes realmente que se asemeja mucho a la prevalencia del tipo de cáncer en Latinoamérica, que es mama, pulmón, próstata y así en adelante. Y lo que nos ayuda realmente en esta situación, y les pongo un ejemplo con respecto a eso, en los que nosotros tenemos la oportunidad, si hacemos un registro de cáncer en Latinoamérica, de estudiar enfermedades más raras, es decir, cáncer de estómago de forma clásica. Nosotros sabemos que es más frecuente en Japón, Asia. Sin embargo, si echan una mirada en la costa pacífica de Latinoamérica, es la segunda causa de cáncer en varios países también. Si verifican la mutación de GFR en cáncer de pulmón, sabemos que en Asia alrededor del 40%, Europa, Estados Unidos alrededor de 10%, y luego en Perú es el 60%. Entonces yo lo que les muestro no es tan solo el volumen de pacientes, lo que les muestro es que Latinoamérica tiene una prevalencia de tumores y luego de biomarcadores que son distintos a los países desarrollados. Si en la política pública de un país americano, por ejemplo, que tiene el 10% de prevalencia de mutación de GFR de pulmón, esos inhibidores de GFR son importantes. En Perú ellos son realmente muy importantes porque la mitad de los pacientes presenta la mutación. No podemos pensar que ahí es 10% y Brasil está alrededor del 15%. Entonces, la generación de datos de la vida real nos muestra, nos ayuda con los reguladores de salud, por ejemplo, a definir las prioridades. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de 2 proyectos que desarrollamos en datos de la vida real. Es un estudio de América Latina que vamos a hacer de cáncer de mama. Son 4.500 pacientes en varios países, aquí Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Perú, Venezuela, Uruguay. Uruguay entrará en el estudio también. Vamos a tratar de casos nuevos de cáncer de mama y vamos a seguir los pacientes por 5 años. Queremos saber cómo reciben el tratamiento, cómo reciben el diagnóstico en esos países de América Latina. Pero no tan solo esto, queremos saber datos socioeconómicos también, cuánto tiempo tarda el paciente para llegar a acudir a las instituciones. Ese es el otro ejemplo, cáncer de pulmón, que vamos a seleccionar unos 800 pacientes. Aquí es cáncer de pulmón metastático. Queremos saber cuánto tiempo el paciente con cáncer de pulmón metastático, con cuánto tiempo acudió al hospital, cuáles son los marcadores, si hicieron esas pruebas de marcadores y el acceso que tiene a los mejores tratamientos y la sobrevida. Nosotros sabemos, en Brasil publicamos hace poco una revisión en la que dice que mitad de los pacientes con cáncer de pulmón llegan con performance status 2, es decir, teóricamente en un borderline de lograr un tratamiento. No, eso solo podemos comprender cuando recolectamos los datos de la vida real. Aquí nosotros publicamos este estudio y presentamos en el Congreso Mundial de Pulmón hace un tiempo, y aquí pueden ver que Asia, por ejemplo, Estados Unidos, América Latina, la prevalencia de mutación GFR cambia a cada país, y por eso los datos son muy importantes de cada institución. ¿Y cuál es el impacto de esta situación cuando empezamos a presentar los datos de la vida real? Es esto. Eso es clásico, como podemos ver. El guideline, por ejemplo, la orientación de tratamiento para cáncer de mama, hormona positivo, es empezar con el tratamiento con hormonas de una manera general. En raros casos, con crisis visceral, no hacemos de esta manera. Sin embargo, los datos de la vida real, ese es un estudio nuestro con 700 pacientes en Brasil. Con esto vemos que mitad de los pacientes empiezan con quimioterapias. Entonces, ¿qué sucede? Porque el médico prescribe quimioterapias y tiene que empezar con hormonoterapia. Entonces, solo empezamos a comprender eso cuando generamos datos de la vida real. Ese es un dato de GBCAN, en el que vemos pacientes con etapa clínica 3 y 4 en el SUS, que tiene mayor mortalidad, y luego los reguladores que están haciendo justamente esto. El tema del guideline de FDA, aceptando datos de la vida real para justamente comprender algunos fármacos, algunas enfermedades. Eso es muy importante. Ese es el guideline que pueden tener acceso en Internet. Y luego la Agencia Europea también hizo lo mismo. Ellos van a aceptar
a recibir datos de vida real de algunos fármacos, de eficacia y luego seguridad y nuevas indicaciones para poder aprobar algunas terapias. Y luego, para finalizar, los retos son, vemos aquí tenemos los registros de cáncer, tenemos la prevalencia de algunas enfermedades en el país, que eso es muy básico, eso es muy importante. Tenemos los estudios clínicos, el fármaco empieza a vender en el comercio y tenemos todos los datos de los pacientes, lo que sucede con los pacientes. Y luego el problema de eso, que es para hacer un registro completo, es decir, verificar, analizar toda la vida del paciente, y eso hay que crear, formar protocolos de registros, pero tenemos problemas de falta de seguimiento, de acompañamiento de esos protocolos. Es un problema de seguimiento por varios motivos que tenemos. Y luego, para finalizar, nosotros tenemos una situación en la que, bueno, vamos a tomar los datos del paciente, del historial, del seguro salud, pero el tema es cómo nosotros protegemos los datos de los pacientes. Podemos extraer los datos del paciente en los seguros salud, en los varios hospitales. Sin embargo, es una discusión ética realmente que se empieza, que es el paper de The Lancet, que es muy interesante. Vemos la fecha de 2016. Los reguladores no están muy preparados sobre el tema del Big Data de varios pacientes. Y luego, para mostrarles, justamente luego para finalizar, según la prevalencia cáncer de estómago, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, aquí pueden ver la importancia justamente en un registro de cáncer en la región, porque esto no estaba esperado, y luego mostrarles desafortunadamente la calidad de los registros en Latinoamérica. El 7 al 10% de la población tiene cobertura, y aquí pueden ver la calidad de los registros, que básicamente son de medianos o de baja calidad. Esa es la transformación que debemos hacer. Y luego este es el ICC de México, que hablamos sobre varias cosas, y luego también impartió una clase sobre acceso, innovación, y la conclusión es que tenemos un problema muy grave en Latinoamérica, que cáncer es una epidemia justamente, y solo lograremos solucionar el problema, o en parte, yo creo que, y en gran parte, generando datos de la vida real. Y las conclusiones a las que podemos llegar es que es una realidad, es necesario para los pacientes, debemos hacer estudios para ayudarles a las autoridades de salud de los países también, y tiene un valor único porque empezamos a ver la población recibiendo el tratamiento que se ha probado en un estudio clínico. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ahora seguimos con la doctora María Curado. Ahora, bueno, y luego después vamos a tener un espacio para discusión. La María Paula entonces va a contar la historia del registro de cáncer en AC Camargo desde 1953, desde los primordios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera agradecer esta oportunidad, justamente yo que trabajo con registro de cáncer ya desde hace muchos años. Cuando Bill me habló de esto, yo, pasé la noche en vela con esto el domingo, porque pensaba cómo vamos a poder hablar de registro de cáncer a una institución internacional con el ICC, con la gran representatividad, y tener alguien a nuestro lado aquí tan importante. Muchas gracias. Si nosotros logramos cambiar alguna cosa, yo me quedaré muy contenta. Lo que nuestro amigo habló, Gustavo es mejor, el primer nombre, porque el apellido es muy difícil. Una cosa es muy importante, una cosa es real data, otra cosa es real patient. Debemos comprender quién es el paciente real y cuál es el dato real. Y cuando nosotros hablamos, y yo me quedé pensando sobre esto, ellos hablan bastante de trial, cómo vamos a seleccionar a las personas para recibir un tratamiento. Pero ¿cómo vamos a seleccionar esto? ¿Cómo vamos? O sea, todos tienen derecho, debería ser todo igual, todo lo mismo. Sin embargo, el registro de cáncer no se selecciona, registra todas las personas con cáncer. Y luego, después de trabajar durante mucho tiempo con el registro básico de población, cuando empecé en AC Camargo, pensé, los registros hospitalarios están subutilizados porque son informaciones detalladas de tratamiento. Los registros de base de población va desde mortalidad, murió, diagnosticó. Bueno, si muere no sirve de nada. Yo creo que debemos trabajar con más detalle sobre la información del paciente con cáncer. Y luego empecé
a analizar un poco más los registros hospitalarios y todos pensaron que estaba loca. Entonces, y luego utilizando el mismo principio, ¿qué es un registro de cáncer? Yo creo que se aplica tanto para hospitalario como también de base poblacional. Entonces, el registro de cáncer es un proceso. Yo realmente pensé que debería decir eso. Parece muy obvio, pero yo pensé que debería mencionar eso, porque muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer un registro. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso de registro? Muchos piensan que es copiar y pegar. No, es un proceso continuo, sistemático de recolección de datos de la ocurrencia de una característica de neoplasia maligna reportable, con el objetivo de ayudar al acceso y luego control del impacto de cáncer en la comunidad. Es decir, realmente es registrar y luego de forma continuada y sistemática, con calidad. Los objetivos mínimos, aquí son mínimos, no significa que son todos, entonces son tasas de incidencia, planificación, evaluación del control de los programas de cáncer y luego sobrevida. Es un detalle realmente de lo que puede hacer el registro. Podemos hacer más que esto. ¿Cuál es el objetivo final? Luego producir información en la incidencia de cáncer. ¿Será que es solo incidencia de cáncer? Puede ser más cosas. Validar los datos de mortalidad de cáncer. Cuando empecé en el registro pensaba, ¿pero por qué quieres saber de la mortalidad? Bueno, tengo que saber por qué murió y de qué murió. Si ha padecido de cáncer, a lo mejor puede morir de diabetes, de hipertensión, de la quimioterapia, por ejemplo, y no tan solo de cáncer. Puede morir con las complicaciones del tratamiento. Por eso me parece muy importante saber de las causas de la mortalidad y analizar las tendencias del cáncer. ¿Qué hace aumentar? ¿Cuál es el tipo de cáncer? ¿Cómo está esta evolución? Es overtime. Por eso entonces la recolección de los datos tiene que ser continua, sistemática, para que podamos comprender eso y luego observar los outcomes cuando podemos. Solo cáncer survival no significa que solo sobrevida. Queremos ver recidiva, queremos ver pérdida de seguimiento, los que desistieron del tratamiento, y son varias informaciones importantes. Es un camino para la investigación. La información en cáncer genera justamente cuestiones que pueden empezar con proyectos de investigación y es una importante herramienta para el control de cáncer. Bueno, si queremos o no, en los países menos desarrollados, más pobres, en Nigeria, por ejemplo, y traté con una alumna ahí de Nigeria y me dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer ese registro de base de población? Y entonces yo le pregunté, ¿hay hospitales ahí? Y él sí, bueno, entonces vamos a hacer este análisis con todos los hospitales y llegamos a la conclusión que los resultados eran semejantes a los que se esperaban para aquella zona. Es decir, entonces aprendí también que debemos aprovechar entonces las informaciones que tenemos. Si utilizamos bien las informaciones, seguramente van a ofrecer valor. ¿Y por qué registramos los casos? Para lograr una información sobre el impacto del cáncer y principalmente para verificar el tema de la comparabilidad. Todo debemos comparar con los otros, porque, claro, el conferencista anterior, Gustavo, nos dijo justamente que nos habló de la mutación, de todo esto. Entonces, es la comparabilidad. Eso es importante. Yo debo conocer el estándar del país para compararlo con Colombia, con Argentina, con Venezuela, para saber justamente, bueno, si soy distinto, si somos distintos. Entonces, no que sea distinta, mejor o peor, no, somos distintos ahí, distintos a los otros. Y luego para evaluar luego la eficacia de este control de cáncer. Para eso sirve el registro, porque evalúa la eficacia de este tratamiento y luego la eficacia del tratamiento es la eficacia justamente del control de la enfermedad. Y claro, el control está en la eficacia del tratamiento y luego también ¿cuáles son los tipos de registros que tenemos? Bueno, eso parece muy básico, pero también les voy a mencionar. Entonces utilizamos dos tipos, los registros de base de la población y luego los registros hospitalarios. Y luego yo más o menos elaboré aquí esta figura, los registros de los hospitales de cáncer. Ellos trabajan la morbilidad de las enfermedades, las cosas que ocurren. Y los registros hospitalarios y de la población, ellos trabajan también con la sobrevida, además de la morbilidad
morbidad, también trabajan con sobrevida. Los que trabajan con incidencia son los de base de la población y los que trabajan con mortalidad son las bases secundarias de mortalidad. Es decir, de esta manera, todo esto en conjunto me ofrece una información del impacto justamente del cáncer. Entonces, por eso les digo, no podemos ver solo la incidencia y la mortalidad, debemos ver la morbidad, que es lo que estamos haciendo aquí. En el hospital trabajamos morbidad con personas enfermas justamente. No estamos estudiando las defunciones. Entonces aquí les explicaré entonces cuál es la base de la población. ¿Qué es un registro de base de la población? Estudia la incidencia y el número de casos nuevos de cáncer en la población del área geográfica definida en un periodo de tiempo en una población específica. Entonces, bueno, es un inicio, un medio y luego un final. ¿Y cómo ocurre esa situación en Brasil? ¿Cuántos registros nacionales tenemos en Brasil? Solo uno. Aquí, como pueden ver en Latinoamérica, solo uno. En Costa Rica, por ejemplo, es el único lugar. Y luego en Brasil nosotros tenemos 27 registros. Y todos son regionales, son registros urbanos, con excepción de São Paulo, que presenta un registro de Jaú y luego Barretos ahora. Y luego São Paulo, que es el segundo registro más antiguo de Brasil, es decir, para una ciudad de 11 millones de habitantes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? Tenemos un registro, entonces estamos reclamando de qué nos estamos quejando. Nos estamos quejando que las bases de datos normalmente no tienen una buena calidad de información, porque para mandar esos datos para el YARD, este año tenemos 27 registros y solo se aceptaron 7, o sea, 20 registros no tuvieron la calidad suficiente para entenderse como una base de datos de calidad que realmente mostrarán la incidencia de cáncer en Brasil. Entonces yo pensé, ¿qué vamos a hacer? El hospital de cáncer trata a los pacientes y estos pacientes presentan una morbilidad, que es el número de pacientes tratados al año en la institución. Registra todos los casos tratados en un hospital. Y yo debía haber dicho Torloni, pero realmente estoy aquí medio anonadada, entonces me iba a tardar y dije no, entonces mejor solamente el primer nombre. Entonces una persona que habló sobre esto fue el profesor Torloni, que es alguien que está en mi corazón, y él registra todos los casos de cáncer en un hospital. ¿Y cuál es el problema entonces del registro de cáncer? Si volvemos a mi ponencia, nosotros definimos el área geográfica, el tiempo y la población. En el registro hospitalario, todo el tiempo en el hospital, pero los casos vienen de diferentes poblaciones. Por eso no puedo calcular la tasa de incidencia, no puedo calcular el burden, la carga de la enfermedad. Pero ¿cuál es nuestro mayor interés? Es el tratamiento, la supervivencia y los procedimientos administrativos y la evaluación de la calidad del tratamiento. Por eso un hospital es importante, porque evalúa la calidad del tratamiento. ¿Y cuáles son las variables que tenemos en los registros? Tenemos información sociodemográfica, admisión, la alta, procedimientos de diagnósticos, estadiación de la enfermedad, extensión de la enfermedad, los tratamientos, los desfechos, la recurrencia y el seguimiento. Entonces el hospital hace un seguimiento y cuando el paciente desaparece, y cuando desaparece lo buscamos, porque hoy en día los medios nos ayudan mucho a hacer este seguimiento. Entonces, ¿por qué el registro sería obligatorio? Porque vamos a conocer el mundo real. Y el mundo real empezó con registros hospitalarios en 1993 en Brasil. Y en Europa parece que no hay esto. Aquí es obligatorio. En el Ministerio de la Salud en 1993 crearon esta ley 170 que determine que el registro hospitalario se debería implantar. Y después hubo otra ordenanza que
lo hizo obligatorio. Todos los hospitales que tratan casos de cáncer tienen que tener estas informaciones. Entonces son registros obligatorios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de tratamiento de cáncer ofrecen en Brasil? Si vemos por tamaño del municipio y lo comparamos con este mapa y en donde tenemos tratamiento de cáncer, vamos a conocer el mundo real del sur de Brasil, más que de las otras regiones de Brasil. Aquí tenemos municipios inferiores a 50.000, entre 50 y 100.000, de 100 a 500.000 y mayores que 500.000. Aquí vemos que es una distribución heterogénea, pero si comparamos el tamaño del municipio con el número de centros de tratamiento de cáncer, y observamos que la mayoría está aquí en el sudeste de Brasil, con muchos menos centros de cáncer en el noreste de Brasil. ¿Cómo está esta situación en términos del número de hospitales en Brasil? Hospitales de cáncer y registros de cáncer de base. Aquí vemos que en São Paulo tenemos 76 hospitales de cáncer con registro hospitalario de cáncer. Entonces tenemos información sobre cáncer de todo Brasil. Pero esto es muy irregular. São Paulo es el que tiene más hospitales de cáncer, después Minas Gerais, el estado de Bahía, Río de Janeiro, Río Grande do Sul y por último Paraná. Ahora, si vemos de este lado de acá, aquí vemos la situación de los registros de base de población. Algunos no tienen y São Paulo tiene 5. Pero aquí yo tengo que decir que en São Paulo solo 3 están funcionando. Campinas y Santos no están funcionando. Entonces es un registro de base de la población por población. Entonces por los registros hospitalarios tenemos un gran volumen de información. Y voy a mostrar cuánto. São Paulo, el número de casos de cáncer en São Paulo en un periodo reciente de la base de datos de la COSP son 338.576 casos verificados en la base de datos de São Paulo. Después, en segundo lugar, tenemos 151.932. Este es nuestro mundo real. Goiás solo tiene 3.200. Y aquí Roraima, 743 casos. Esto muestra la carga, el impacto de las informaciones de los registros de hospitales de cáncer que tenemos en todo Brasil. Son más de 400.000 casos. Entonces decidimos ver la situación, la relación con el tipo de institución y la relación con el número de casos de cáncer por año diagnóstico. Y aquí vemos que en José Camargo en 2010 teníamos 3.154 casos. Y hasta 2013 ya teníamos más de 6.000 casos tratados en AC Camargo. Entonces, con este N que tenemos, podemos dar informaciones suficientes para generar la situación del mundo real sobre el cáncer. Y aquí para mostrar un poco más sobre cáncer de mama. Y aquí la estadificación del cáncer en AC Camargo, en el periodo de 2000 a 2004, lo dividimos en 3 grupos. El total de casos que pudimos evaluar usando los datos del registro hospitalario fue de 5.095 casos en ese periodo. Y aquí vemos que hubo un gran impacto aquí de cánceres iniciales en T1 y T2. Aquí dividimos por tumor, nódulo y metástasis. Y después hicimos aquí la estadificación clínica y vimos 1 y 2, 27,5% en 2004, 30% en el periodo 2005-2009 y en 2010 a 2012 tenemos 31,4% en promedio. Los pacientes tratados en el AC Camargo, esta es la historia del hospital AC Camargo, el 30% se encuentra en el estadio clínico 1, para el 3 también. Aquí el 60 y prácticamente el 58% son estadio 1 y 2, ya 3 y 4 es mucho menor. Entonces hicimos esta evaluación de la supervivencia en el hospital AC Camargo a los 5 años y vimos que realmente hubo un aumento de la supervivencia en años recientes.
ustedes son especialistas y van a decir que esto puede ser mejor. Claro, puede ser mejor. Nosotros no hicimos los análisis separados por receptores, pero independientemente de estos, el resultado es bueno. Aquí entonces lo separamos por periodo, y aquí por estadificación clínica, y aquí nuestro N es 3.432 pacientes tratados en el AC Camargo. Estadiado por periodo y por estadificación clínica, 1, 2, 3 y 4. Entonces la historia se repite, incluso la historia repitiéndose, vimos aquí que la supervivencia estaba mucho peor. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, con el paso del tiempo, la supervivencia mejoró para 1, 2 y 3, el estadio 4 sigue mal. Eso significa que la institución está mejorando. Y por eso el registro hospitalario es útil para medir el trabajo de la institución y saber decirle a nuestros pacientes que nuestro tratamiento es bueno, que funciona, que el equipo es bueno. ¿Y por qué no mejoró tanto el 4? ¿Será que no hay que hacer un estudio aleatorizado? Entonces yo creo que evaluar los datos, observar los datos del registro hospitalario nos da informaciones que no son de incidencia, pero sirven para la institución y para la población tratada. Ahí pensé, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué es tan importante esto? Otra cosa que es importante son las leyes, ya que es obligatorio. Dilma creó esta ley, que es la ley de los 60 días. Yo no sé quién la hizo, ok, pero tenemos esa ley, ni voy a discutir quién la hizo, pero yo sé que tenemos la ley de los 60 días. Ahí decidí ver cómo estaba la situación antes de los 60 días y después de 60 días. Y estos son los datos que yo tomé de esta fuente, Integrador INSA, y aquí dividí en dos grupos, cáncer inicial y cáncer avanzado. Dividí en mama y próstata para ver si disminuyó. Y aquí la importancia del diagnóstico hasta el tratamiento. Entonces, para cáncer de mama inicial mejoró, pero muy poco. Y para próstata mejoró un poco más. Y para avanzado hubo una mejora de 66 para 56.5 y para próstata de 62 para 62,8, o sea, prácticamente no cambió. Aquí vimos 2010 a 2012, que fue antes de la ley, y después vimos 2013 a 2015, después de la ley. Parece que ser obligatorio tiene un efecto, por lo menos hasta ahora. Y mi conclusión es que los datos de registros hospitalarios son informaciones importantes sobre el tratamiento del cáncer, la sobrevivencia, la recidiva y la muerte. Y los registros hospitalarios son importantes para evaluar principalmente la ley de 60 días. Son una herramienta importante para colaborar con los registros de base poblacional. Y dichas informaciones de los registros hospitalarios son útiles para mejorar los sistemas de salud. Era esto que yo quería decirles y muchas gracias por su atención. Muito obrigado. Muchas gracias a los dos ponentes. Yo creo que ahora vamos a hablar del motivo de las leyes y qué podemos hacer como sociedad civil. Mi última presentación, por favor. ¿Quién me ayuda aquí? Estamos aquí súper conectados y las personas están elogiando la transmisión. Entonces, veamos cuál es la actuación del tercer sector para implementar el registro y otras leyes. Porque como María Paula dijo, no se trata solo de escribir leyes, hay que hacer que funcionen. Y FEMAMA ha hecho eso. FEMAMA se fundó en 2006 en un seminario de visión de futuro que pasó en el IMAMA, que ayer cumplió 25 años. Por eso no pude venir aquí ayer, estaba en la celebración. FEMAMA es una organización de la sociedad civil
que trabaja enfocada en advocacy para ejercer una influencia sobre las políticas públicas en cáncer de mama. Y trabaja en dos áreas, en mortalidad, reducir la mortalidad por aumentando el acceso al diagnóstico y al tratamiento adecuado de la enfermedad. Entonces, nosotros actuamos en 73 organizaciones en Brasil. Es un caso de éxito, cómo las ONGs pueden trabajar juntos bajo una misma bandera. Esto es ejemplo para varias asociaciones en Latinoamérica y fuera de la región, en otros tipos de cáncer. Trabajamos en 18 estados más el Distrito Federal y tenemos alianzas internacionales. Solo para citar una, la UICC, somos parte fundadores de la ULACAM, que está en 10 países en Latinoamérica, y esta Global Alliances sobre cáncer metastásico. Todos son contra la lucha contra el cáncer y todos tenemos asiento en el Consejo Nacional de la Salud. FEMAMA es una organización paraguas contra el cáncer de mama y por la unión de los esfuerzos. Tenemos objetivos comunes, trabajamos por nuestra representatividad y realizamos acciones coordinadas. Y así hemos aumentado la credibilidad de los grupos de pacientes, mostrando que tenemos fuerza de voto y mostrando que podemos tener un impacto en ciertos resultados, incluso la mortalidad, reduciéndola. FEMAMA y sus partes interesadas. Tenemos varios tipos de alianzas. Nuestro enfoque son los gobiernos municipal, estatal y federal. Y por ello creemos en los movimientos de base, de grassroots. Son movimientos de base que van de abajo para arriba. Y también el trabajo de identificación de cuellos de botellas y de necesidades. Y entonces ahí nos organizamos de arriba para abajo para que las acciones se implementen en el campo. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo hace mucho tiempo? Esto desde 2006. Nosotros creamos la ley de los 60 y algunas personas que aparentemente son del contra y terminan por adherir al movimiento, pues que es como un tren que pasa. Nosotros hacemos que las cosas se vuelvan realidad, ¿no? Entonces o te subes o te deja el tren, y esto es lo que estamos haciendo con el registro. Algo que nos critican mucho siempre inicialmente, siempre dicen, no, eso va a estresar la red, etcétera. Pero nuestro objetivo inicial era decirle a las personas, a los pacientes, que no podían seguir en la fila, que el cáncer no espera. Y fueron varias campañas, no sé si se acuerdan. El cáncer no espera, que tenía un reloj de arena, que lo pusimos en la Avenida Paulista, era un objeto de 5 metros. Entonces nosotros nos movilizamos para que ciertas ideas empiecen a entrar en el inconsciente colectivo. Como por ejemplo, 60 días es el plazo máximo, no el mínimo. Es un deadline para el gestor. Y hoy en los hospitales públicos principalmente, y después en los hospitales privados, la ley ahora determina 30 días. Así es como funciona en la AMS. Y en los hospitales privados, en los públicos, tenemos toda esa movilización porque los fiscales públicos pueden pedir aclaraciones y hacen que las cosas funcionen. La cuestión es que todas las leyes vienen con una reglamentación, pero sin apoyo financiero. Y esa es la crítica más importante. Y por eso este año aprendimos y nos estamos movilizando, no solo para ofrecer un paquete del registro obligatorio, sino ya hacer la reglamentación. Porque ¿qué pasó con la ley de 60 días, ¿no?
vimos que el diagnóstico se tardaba mucho y ya el cuello de botella está antes. Por eso que hay un proyecto de ley con la ley de 30 días para el diagnóstico. Las personas no pueden esperar más 60, 90, 120 días para hacer una biopsia, porque lo puede hacer en una sola consulta, como ocurre en varios lugares. Es lo que se llama el One Visit Step, principalmente para sospechas de tumor o tumores sospechosos. Hay todo un engranaje de advocacy que consiste en identificar los cuellos de botella. Por ejemplo, en la reconstrucción hay leyes de 2012 y 2013, pero hicimos una encuestas entrevistando a gente de todos los estados y eso no está ocurriendo. Menos del 30% de las mujeres que pasan por mastectomía no pasan por cirugía de reconstitución y más del 60% de las mujeres con cáncer de mama pasan por mastectomía porque aún tienen un diagnóstico muy tardío. Y las conquistas de FEMAMA, nosotros empezamos en 2008, aprobando la ley de la mamografía a partir de los 40 años, porque no sirve solamente aprobar una ley, porque puede venir una resolución y manda para que la ley no se aplique, y ahí luchamos porque la ley tiene más fuerza que la resolución, todo el tiempo. Articulación para aprobación de la ley de los 60 días. Nosotros no hacemos las cosas solos. Yo recalco en esto porque siempre se hace en alianza con otras organizaciones de varios tipos. También la movilización para aprobación de nuevas tecnologías para tratamiento del cáncer de mama metastático. Y lo logramos. Yo amenacé cambiar el nombre varias veces y logramos con el trastuzumab. Y claro, y después de más de 10 años que ya estaba aprobado para mujeres de Seguro Salud, para pacientes de Seguro Salud, las mujeres del SUS, que es el Sistema Único de Salud, que es el público, no tenían este fármaco y bueno, y aún no lo reciben porque no se está distribuyendo a pesar de que se ha vencido el plazo. Entonces, bueno, también estamos controlando las cosas para que lleguen a los pacientes que necesiten. La creación del proyecto de ley por la diputada Carmen Zanotto. Ellas crean el proyecto, elaboran el proyecto, pero como una respuesta a una demanda de la sociedad civil organizada. Y luego la creación del proyecto en la Cámara Federal de la ley de los 30 días para diagnóstico del cáncer. Y cuando les digo de 60 días y cuando les digo de registros obligatorios, es todo de cáncer en general, a pesar de FEMAMA centrar sus esfuerzos en el cáncer de mama. Actuación de FEMAMA y su red de ONGs por la lucha por el registro obligatorio. Eso empezó hace mucho tiempo. En 2016 estuve con el ministro de Salud tratando de este tema. Hemos tenido el Día Nacional de Combate al Cáncer, que nuestra movilización delante del Congreso Nacional, el Día Nacional de Combate al Cáncer, también buscaba esta notificación obligatoria de la enfermedad. Y como resultado, nosotros hemos tenido una acción en 15 estados con 17 diputados que nos apoyaron, más de 57 ONG. Se creó la resolución número 350 por primera vez el 11 de julio de 2017 y aquí se hizo un trabajo precioso. Una de las ONGs asociadas de FEMAMA nos ayudó, que es la ONG Recomenzar en portugués. Y luego distribuimos esto en varias partes por medio de discusiones, cáncer de mama parlamentarias, conferencias públicas. Desde 2016 hacemos eso porque nosotros entendemos que ellos no entienden nada. Debemos enseñarles. Justamente hoy revisaba para mi amiga Lisbeth Ali del Salvador un documento justamente que estamos ahí solicitando apoyo allí en El Salvador para poder hacer un webinar y luego un evento para capacitar a parlamentarios de ahí, de El Salvador, porque nosotros necesitamos esto. Los casos de éxito como es este
de registro de cáncer de AC Camargo deben estar conocidos, deben estar reconocidos. Entonces las resoluciones ellas empiezan también a nivel municipal y todo es importante, todas las articulaciones son importantes. Nosotros tenemos las asociadas en la punta que hacen esto, la acción de reempezar es muy importante porque visitó los despachos de los diputados en Brasilia y solicitamos que se protocolara este registro obligatorio. Logramos el protocolo en 2017 de registro. Hubo la primera conferencia nacional de alcaldes y gobernadoras en San Paulo junto con la 7ª conferencia nacional de las primeras damas y luego se hablaba justamente de esto y nosotros también vamos por este camino y que denominamos el Pillow Talk, que funciona muy bien, de la primera dama hablando allí con el alcalde, con el gobernador, y luego a ellas les gusta mucho este tema y me parece que es algo muy interesante para que las tengamos como aliadas para nuestro trabajo. El octubre rosa hubo una manifestación muy importante, una movilización. Nosotros hablamos de registros obligatorios de forma muy pública. Bueno, yo hablo rápido porque estamos apurados de tiempo y ahora hablo ahora de 2018 que tenemos, mayo de 2018. Ocurre el envío de oficios a los senadores porque ya se ha aprobado en la Cámara de los Diputados y esto estaba en la mano del relator, ministro Mota, y el relator hizo la aprobación positiva. La cosa va, es un registro obligatorio. Nosotros queremos ser iguales al registro que empezó del SIDA, de malaria y de todas las transmisibles. El cáncer, bueno, no es transmisible. Algunos virus que sí provocan cáncer, pero hoy día por el tamaño, por la extensión del problema, nosotros debemos hacer eso, convertir eso en una política pública y que realmente se esté siguiendo con transparencia. Y eso está en la Comisión para los Asuntos, ya se ha aprobado entonces por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado y nosotros logramos este año poner esto en un grupo que quisiera presentarles para los que no conocen, que es el GOAU, que es un grupo de trabajo también sin ánimos de lucro, que está compuesto por organizaciones de diversos sectores de la sociedad desde el 2015, que a finales del año pasado, inicio de este año, principios de este año, y ellos adherieron al registro obligatorio del cáncer como su principal bandera y actuamos con una fuerza impactante. Son redes que empiezan a formarse y esto hay que difundirse seguramente. Entonces eligió la notificación obligatoria como prioridad. En marzo nosotros nos reunimos. Fue una reunión con expertos, con la presencia del Ministerio de la Salud, doctor Sandro Martins, con la diputada Carmen Sanoto, con los representantes de ONGs, doctor José Segalia, que seguramente lo conocen, que es el presidente de la Asociación Brasileña de Registros de Cáncer, y luego allí nosotros empezamos a escribir y redactar las bases del regimiento y de la reglamentación, porque no basta con tan solo escribir un proyecto de ley. Y el día 21 de marzo de 2018 hubo esta audiencia en la Secretaría del Gobierno de la Presidencia de la República sobre este tema, con el apoyo del Ejecutivo para la rápida tramitación en el Senado. Y aquí pueden ver que está muy institucionalizada esta posibilidad de la sociedad civil manifestarse, pero no ejercíamos esto, nosotros no conocíamos y no sabíamos cómo hacer esto. Yo me considero muy iniciante en este tema, pero estamos ahí caminando poco a poco. Hemos tenido el apoyo del Ejecutivo para la rápida tramitación en el Senado y este tema ingresó en la discusión la semana pasada. Nosotros ya
Estamos con la fecha para 16 de mayo próximo, con previsión de votación dentro del Senado. Es decir, como pueden ver, ahí ya está. Siempre cuando se vota una ley, tenemos 180 días, que es el tiempo que nosotros tenemos que movernos todos juntos. Entonces, si también conocen a algún senador, no necesite piloto, pero por favor hagan su papel de instituciones. Yo les digo, yo hablo esto para toda la red FEMAMA, para toda la red que nos escuchan, para todas las instituciones que realmente están en esta lucha, porque eso realmente será un ejemplo para Latinoamérica y luego para el mundo si logramos esto. Y bueno, aquí tenemos el foro de abril, salud, el 15 de mayo tendrá lugar este foro también. El 30 de abril también. Recién pasó el programa de CBN con Luis Fernando Correa, que hablaba justamente de este tema. Y esto está en discusión. Yo quisiera entonces, ante todo, agradecer muchísimo al Hospital AC Camargo, al Next Frontiers, por esta gran oportunidad que el ICC nos ofrece. Muchas gracias a todos. María Paula, por favor, le ruego que siente aquí con nosotros también, porque tenemos un tiempo para algunas preguntas también. Antes de que envíen las preguntas, yo quisiera agradecer la asistencia de todos y decirles que me parece que fue un éxito tremendo. Hemos tenido la participación de 69 personas que están ahí conectadas por webinar, varias personas de El Salvador, Costa Rica, México, y es un gusto enorme ahí tener a todos ahí. Fabio de Canadá también está con nosotros, está conectado. Entonces quisiera muchísimo agradecer la participación de todos. Es un gusto, es un honor tener una reunión de este tipo y nos sentimos muy contentos. La primera pregunta, yo creo que María ha hablado mucho, viene de Ana María Miller, y ella nos pregunta por qué las asociaciones de pacientes, cómo pueden aportar para la mejora de los registros. Yo creo que debemos hablar de esto de manera accesible a la población para que nos puedan ofrecer más cuidado y calidad en los registros. Yo creo que hoy está muy claro cómo nosotros podemos justamente trabajar en red, que es justamente este tema, y FEMAMA, entonces www.femama.org.br nos puede ayudar individualmente a las ONGs que quieran adherir a los proyectos. Nosotros tenemos mucha necesidad de alianzas también fuera de organizaciones de pacientes también, pero con sociedades médicas que entiendan justamente que este es el camino para que nosotros podamos lograr y superar esos problemas que tanto María Paula como Gustavo Berutsky nos brindaron, que es tener alguna cosa que no tengamos vergüenza, porque lo que vemos publicado en el Atlas del Cáncer, que son las estimaciones, pero no son datos reales y nosotros no sabemos el tamaño del problema que tenemos por delante. ¿Alguna pregunta más de la audiencia local? ¿Alguna pregunta entre ustedes? Bueno, yo creo que a partir de esta pregunta es muy importante decir lo siguiente. Si hoy preguntan a los residentes del segundo año de oncología y para que puedan decir los tumores más prevalentes en el país, la mitad no sabrá. Y justamente, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la capacitación de los médicos en oncología está basado justamente, eso es una cosa muy importante para los pacientes, para el tratamiento diagnóstico del paciente. Entonces, muchos médicos y la población civil, para hablar de eso, de las estimativas y cuáles son los tumores más frecuentes y así en adelante, yo creo que falta un poco más de visibilidad con los datos de la estimación. Y yo quiero saber próstata, dónde está, y a lo mejor es el tema de la visibilidad. Y las asociaciones ellas pueden mostrar, incluso hacer una reunión.
en Brasil, y ahora empieza a surgir informaciones como, por ejemplo, cáncer de mama en Río Grande del Sur, con más mortalidad de los pacientes, o el Estado brasileño que tiene más cáncer de mama, no porque tenga un registro, porque los pacientes están todo allí bien con los datos. Entonces hay ciudades del norte, por ejemplo, que hay 20 casos de cáncer de mama registrado y es imposible en este caso. Entonces a lo mejor la asociación en este caso sería hacer como hacer un foro o ofrecer más visibilidad por medio de los medios sociales. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes en Brasil? ¿Cuáles son los problemas de registro? Y como ya habíamos hablado en la presentación, yo creo que es una cosa bien importante decir, bueno, hay la ley, eso está obligado, sin embargo no hay una profesionalización del registro de cáncer en Brasil. ¿Y qué les quiero decir con eso? Personas dedicadas y personas capacitadas que pueden hacer el registro de cáncer. No hay fondo del gobierno para capacitar y mantener a esta persona. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Hospital de Puc es uno de los hospitales más importantes de Río Grande del Sur, de cáncer, y ahí en Moinhos igual también. Nosotros debemos elegir a una persona para hacer un registro. A veces uno no tiene capacitación, el otro va a aprender a hacer. Entonces, lo que les quiero decir, por ejemplo, si queremos tener un registro de cáncer excelente en Brasil, una cosa que tenemos que cuidar es la profesionalización del registro de cáncer. Y ahora quiero hablar. Y bueno, es exactamente esto. Yo no sé si saben, pero como primera vez las registradoras están clasificadas en la parte brasileña de las ocupaciones. Entonces ahora la profesión existe porque antes no existía esta profesión. Y la cuestión es la capacitación. Cuando nosotros vamos a buscar capacitaciones, yo envío a mis registradoras para que ellas puedan ver todos los cursos, puedan acceder a todo. Yo creo que hay que tener una capacitación importante para la registradora, una capacitación importante. Yo creo que esto es fundamental. Y yo creo que, bueno, al hablar de la calidad de la información, y eso depende mucho de esto, y una cosa que María ha hablado que me parece que es fundamental es el liderazgo también. Mi nombre es Adriana, soy médica de una ONG, Asociación de la Médula Ósea del Estado de São Paulo, y nosotros tenemos un programa de trabajo con trasplante de médula, y nosotros pasamos a la formación de los registradores en trasplante de médula. Y el modelo es identificar a las personas en los servicios, y nosotros hemos logrado del gobierno un valor para pagar por registro, un acceso a Internet. Entonces es un modelo realmente fantástico que empezará este año, que a lo mejor nos ayuda a formar, y es web-based. Entonces hay auditoría, hay algunas informaciones que están en los centros. Sin embargo, las reuniones son semanales por la web para ayudar a las personas a aprender, porque es un profesional que no existe, que debemos capacitarle. Bueno, una pregunta importante. Yo sé que hay 2 laboratorios que ofrecen este soporte. Yo tengo mucha preocupación con el tema de la industria farmacéutica, de las cosas que hacemos. ¿Cuál es la relación con esta industria? Bueno, es un aprendizaje realmente constante, pero ellos no pueden estar fuera del trabajo. Yo creo que es un equívoco. Bueno, hasta me levanto porque me gusta este tema. Es un equívoco esta barrera que se formó, porque las cosas pueden ser transparentes. Nosotros podemos hacer proyectos en conjunto con dinero correcto, realmente. Dinero y a veces la industria farmacéutica, el compliance es mayor que el que tenemos nosotros, pero hay cosas, por ejemplo, yo no admito, incluso por eso no presente ningún conflicto de interés, porque nunca acepté dinero de la industria, incluso cuando imparto conferencias, hago donaciones justamente para las ONGs con las que trabajo, y porque esto para mí es importante para tener una independencia. Entonces yo no admito, no acepto ser advisor board de ninguna industria farmacéutica, pero yo quiero sentar en la mesa. Conoce algo de que, bueno, si uno sienta en la mesa, entramos en el menú. Bueno, es justamente esto. Esta
este miedo a las industrias farmacéuticas. No, vamos a sentar y vamos a hablar. Vamos a ver hasta dónde y qué podemos hacer. Entonces, no, yo creo que cada vez más pueden estar seguros que FEMAMA tiene madurez para estar dentro de GoAu, donde hay industrias farmacéuticas y todos tienen que ser respetados. Bueno, ya estamos apurados de tiempo. Solo quisiera dar oportunidad para los que enviaron mensajes por aquí. Evelyn Santos del Instituto Desiderata pregunta si la notificación obligatoria funcionaría o también para fortalecer los registros hospitalarios. ¿Será que nos puede ayudar con esta respuesta? María Paula Curada dice que es para todos los registros, incluso para los hospitalarios. Y bueno, la otra pregunta es, bueno, Leonie, Margarida. Doctora María, quiero reafirmar la importancia de participar de la redacción de la ley como del decreto de reglamentación, escuchando a los expertos. ¿Será que podría hablar un poco más sobre esto? Vean, cuando nosotros escribimos o tenemos una ley de este tipo, nadie es experto porque nunca hubo una ley de registro obligatorio. Y para nosotros, entonces, los mayores, si así podemos decir, el mejor parámetro es cómo el SIDA ha logrado hacer esto, que hoy realmente incluso una persona con mucho poder adquisitivo ella va muchas veces a buscar esto en la salud pública y todos ayudan con que esto funcione. Entonces, sí, nosotros tenemos algunos expertos, pero fuera del área del cáncer, porque nosotros debemos aprender con ellos. Una duda que tengo es que... Sí, bueno, voy a hablar al micrófono para que tengan mi voz. Mi nombre es Paulo Alves. La cuestión de registro es una duda formal tan solo. Tiene que ver con la partida de defunción, con la información que de allí va a salir. Nosotros queremos justamente antes, on time, en el momento que uno recibe el diagnóstico, y esto va a permitir como si ella tuviera como un chip para que nosotros podamos entender y luego acompañar todo el historial de aquella persona. Y sería, bueno, justamente es mucho antes de llegar a la muerte, porque en mi familia 8 murió de cáncer, pero ninguno murió de cáncer. Sí, esto justamente, bueno, puede ser uno de nuestros speakers en nuestra reunión siguiente para decir que cáncer tiene cura, pero sin embargo nadie sabe, no sea la propia familia, qué pasó con esas personas para que tengan tanto éxito en sus historias de cáncer. 8 murieron de cáncer, pero en la partida de defunción ninguno murió de cáncer. Sí, la partida es pésima, pero eso mejoraría hasta las partidas porque esta persona recibe un seguimiento. Entonces, esta persona estará recibiendo un seguimiento. Lo que no tenemos hoy es idea, hasta muchas veces dentro de los propios hospitales que manejan el tema del cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el paciente? ¿Por qué no volvió para buscar el fármaco? ¿Por qué, bueno, será que toma el fármaco? ¿Cuál es el otro problema que presenta? Entonces, nosotros tenemos esta idea de hacernos tan específicos como el impuesto sobre la renta. Entonces nosotros queremos saber dónde está el paciente de cáncer y cuál es su trayectoria en todas las fases de la enfermedad. Bueno, estamos acercando al fin y quiero agradecerles a todos por su presencia. Tenemos varios institutos, FEMAMA, Desiderata, MUCI y varias otras instituciones. Tenemos un correo electrónico de todos los que se registraron y aquí puede salir un grupo de interesados y darle continuidad al asunto. Y las nuevas iniciativas se pueden comunicar a todos y fortalecer este grupo para tratar de resolver este tema definitivamente. Otra cosa que vamos a producir, y ya charlamos con Bruna antes, incluso muchas gracias por toda la ayuda que nos dio junto con su equipo.
es un video de todo lo que está ocurriendo aquí. Eso va a ser un producto que vamos a poner a su disposición para aquellos que se registraron. Y yo sé que hay muchos problemas que tienen problemas de conexión, incluso por causa debido a la capacidad de internet de cada lugar. Entonces, en un cierto tiempo van a tener toda esta reunión grabado integralmente. Y para terminar, quiero agradecerles a todos. No tienen que quedarse sentados, pero podemos mostrarles un video del ICC y de todo el trabajo que estamos realizando. Y con esto nos despedimos y nos vemos hasta la próxima ocasión. FEMAMA también agradece.